Permitidme que hoy empiece hablando de algo que puede parecer muy lejano, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de la crisis del 2008, el poder financiero, los grandes medios de comunicación, decidieron que había que revertir las medidas que habían llevado algo de alivio a las clases más pobres de Estados Unidos, que había que revertir los intentos de crear un sistema sanitario accesible a la gente, que había que revertir los movimientos de ocupar Wall Street, los movimientos sociales que se daban en las grandes ciudades. Y lo hicieron creando un monstruo, creando a Trump, intentando proyectar a una sociedad fracturada y dividida, donde el origen de la pobreza eran los inmigrantes latinoamericanos que, desesperados por la privatización de tierras en México y Honduras, huían hacia Estados Unidos, que los culpables eran las personas de raza negra, que parece ser que genéticamente eran delincuentes. En Estados Unidos hay más de 10 millones de personas que no pueden votar porque han sido en algún momento condenadas, sea por llevar droga, sea por un accidente de tráfico, y la gran mayoría de ellos eran negros. Crearon un mito con lo cual intentaban enfrentar a los ciudadanos de Estados Unidos entre sí para evitar que hubieran reformas en un sentido progresista y para conseguir que durante los últimos 4 años les hayan estado bajando impuestos a los ricos. Afortunadamente, Trump ha perdido. ¿Pero por qué ha perdido? ¿Por qué finalmente se ha conseguido una mayoría distinta? Porque en este tiempo las mujeres, los jóvenes, los negros han estado ocupando las calles y movilizándose sistemáticamente, ignorados por los medios de comunicación, durante meses exigiendo en las calles que se acabara con el asesinato de los jóvenes negros que practica la policía. ¿Habéis visto estos días cómo las bandas de ultraderecha pueden ir armadas por la calle, pueden condicionar a los centros de votación, pero se mata a los jóvenes negros por llevar un palo en la manifestación? Un país que iba camino al racismo, que iba camino a lo que fue Alemania en los años 20, de intentar salir de la crisis persiguiendo al más débil, enfrentando a la ciudadanía entre sí. ¿Quién lo ha parado? Lo han parado la ciudadanía y las clases populares de Estados Unidos ocupando las ciudades. Eso es lo que ha provocado el cambio, a pesar de todo el apoyo que tenía del poder financiero Trump. Y ahora llega un nuevo gobierno en Estados Unidos. Y ese nuevo gobierno está encabezado por Biden. Biden, de los 7 candidatos demócratas, era el más derechista. Y ahora planteémonos una pregunta. Lo que han expresado los jóvenes, lo que han expresado en las grandes ciudades de Washington, Nueva York, la ciudadanía, lo que han expresado las feministas, lo que han expresado los trabajadores que luchan por mejores derechos, ¿lo va a aplicar Biden automáticamente o van a necesitar ocupar las calles, exigir la igualdad, exigir que los impuestos vayan también sobre los ricos, exigir el desarmamento de los grupos de extrema derecha, que, vuelvo a decir, se parecen mucho a los grupos de asalto que tenía Hitler en los años 20, cada vez más? Solo la movilización puede llevar a cambiar las cosas.
la solidaridad, la unidad entre los trabajadores y trabajadoras. Y ahora vengamos a nuestro país. En nuestro país tenemos un gobierno que se comprometió a revalorizar las pensiones automáticamente, por ley, en su programa de gobierno. Tenemos un gobierno que se comprometió a retirar la reforma laboral, elemento esencial para que el trabajo digno pueda revertir el déficit de la seguridad social, para que todas las trabajadoras y trabajadores, para que nuestros jóvenes puedan cotizar a la seguridad social en un trabajo digno y el sistema de la seguridad social se mantenga. Frente a ello, los banqueros, los medios de comunicación montan el Pacto de Toledo, montan un cerco mediático para intentar explicar que no hay otro camino. Y frente a ellos está COESPE, diciendo que otro camino es posible, que es posible mantener un sistema de pensión público, revirtiendo la reforma laboral, revirtiendo la reducción de las cotizaciones a las grandes empresas. Los servicios sociales tienen que pagarlos quienes más tienen. Es indigno que en este último año el ingreso mínimo vital se haya estado pagando con las cotizaciones a la seguridad social. Y es inaceptable. Claro que hay derecho al ingreso mínimo vital para nuestros trabajadores y trabajadoras, pero eso tienen que pagarlo los que más se han beneficiado, los que se han seguido enriqueciendo desde el 2008. Y no vamos a permitir que esta crisis y esta epidemia sea utilizada como fue la del 2008 para empobrecernos más. No vamos a tolerarlo, como por cierto tampoco lo ha tolerado la ciudadanía norteamericana, a pesar de la demagogia, a pesar de que ese DRAM, ese gran destructor de los pocos servicios sanitarios públicos que existían en Estados Unidos, luego prometía que antes de las elecciones habría vacuna, que mañana pasado, que ya lo arreglarían, que eso del COVID era un invento. No. Se ha impuesto otra lógica, otra dinámica que exige cobertura social. Y aquí lo mismo. La COVID no puede ser utilizada ni para desmovilizarnos, ni para imponer reversiones en el sistema público de pensiones ni en el sistema sanitario. Y por eso seguimos luchando con compañeras y compañeros esenciales para nosotros que hoy tienen que estar confinados, con muchas personas que tienen dificultades para poderse mover. Pero seguimos manteniendo, a pesar de todo, nuestra movilización en todo el país. Y necesitamos incrementarla. ¿Qué podemos hacer? Hoy sale un artículo en El Viejo Tope del compañero Eduardo Luque. Hay que fotocopiar, vamos a hacer copias, hay que difundirlo. El día 14, la Alianza de Movimientos Sociales convoca en la Plaza de San Jaime por el trabajo digno. El día 14 de diciembre. Habrá que estar con ellos. Vamos, tenemos videoclips que explicamos lo que ocurre con el Pacto de Toledo. Tenemos ya una primera victoria. Y es que esta vez lo que han hecho después del Pacto de Toledo no es intentar bombardearnos con que era un paso adelante para defender las pensiones, como hicieron en los anteriores pactos. Es más, esta semana hemos estado hablando con algunas de las fuerzas que se abstuvieron y nos decían que tenían miedo de oponerse, no sea que fuera interpretado, votar en contra, no sea que fuera interpretado como que querían revertir algunas cosas buenas que traía el pacto. Les estamos rompiendo el relato. ¿Y qué es lo que han hecho? Quitarlo de los medios de comunicación. Ya no se habla del Pacto de Toledo. Ya lo han archivado y ahora pretenden que durante 1 o 2 años, cada vez que hayan una ley de pensiones, se justifiquen en eso que está archivado. No se lo vamos a permitir.
Vamos a seguir hablando de los contenidos del Pacto de Toledo para decir que es una barbaridad, para decir que no puede ser que estén recomendando unificar los sistemas de la seguridad social y a la vez estén recomendando que parte de nuestras cotizaciones se vayan a las financieras con el sistema inglés de pensiones. Que no puede ser que estén hablando de que hay que revalorizar y a la vez decir que igual no tiene que ser con el IPC y tiene que ser con otro indicador que se sacarán del bolsillo. Vaya comité técnico, son incapaces de hacer una propuesta concreta en lo técnico, en lo estadístico. ¿Por qué? Porque prefieren sacárselo del bolsillo y utilizar cualquier indicador que nos desvalorice la pensión. Y también les decimos que no somos tontos, que IPC es IPC, lo que queremos es la revalorización de precios al consumo, no otra cosa. Queremos mantener el nivel de vida de nuestra gente mayor, no otra cosa. Y aunque ellos y los medios de comunicación, como Murdoch, los mismos que están en Estados Unidos, intenten ahora cambiar el debate y hablar de otras cosas, nosotros persistiremos y seguiremos luchando para que las pensiones públicas sean sostenibles, para que lo que recomienda el Pacto de Toledo sea superado por decisión parlamentaria que lleve a la práctica medidas de redistribución de riqueza, que lleve a la práctica medidas que sirvan para asegurar lo público, para asegurar los derechos sociales que afectan a la mayoría del país. Y vamos a seguir explicando esto para que seamos miles, decenas de miles, centenares de miles, millones de personas los que lo impongamos desde...